El pasado simple de los verbos regulares en inglés. Bienvenidos. En esta lección vamos a aprender a usar el pasado simple de los verbos regulares en inglés, es decir, cómo expresar acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. También vamos a ver las reglas y las excepciones que existen para formar el pasado simple de los verbos regulares en inglés, tanto en la forma escrita como en la pronunciación. Al final de la lección podrás usar correctamente el pasado simple de los verbos regulares en inglés, tanto en frases afirmativas, negativas e interrogativas. Definición. El pasado simple de los verbos regulares en inglés es el tiempo verbal que se usa para expresar acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico del pasado, que puede ser conocido o no por el hablante o el oyente. Por ejemplo, I worked yesterday. Yo trabajé ayer. She studied for the exam. Ella estudió para el examen. They visited their grandparents. Ellos visitaron a sus abuelos. Desarrollo. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar el pasado simple de los verbos regulares en inglés, según la gramática, el vocabulario y las situaciones del idioma. Gramática. El pasado simple de los verbos regulares en inglés se forma de la siguiente manera. Para formar la afirmación, se añade el sufijo ed, al infinitivo del verbo sin to. Por ejemplo, I worked. Yo trabajo, yo trabajé. You studied. You studied. Tú estudias. Tú estudiaste. She visited. He visited. Él visita. Él visitó. Para formar la negación, se usa el auxiliar did not, didn't y el infinitivo del verbo sin to. Por ejemplo, I didn't work. Yo trabajo. Yo no trabajé. You studied. You didn't study. Tú estudias. Tú no estudiaste. He visited. She didn't visit. Él visita. Él no visitó. Para formar la interrogación, se usa el auxiliar did y el infinitivo del verbo sin to. Por ejemplo, I work. Did I work? Yo trabajo. Yo trabajé. You study. Did you study? Tú estudias. ¿Tú estudiaste? He visited. Did he visit? Él visita. Él visitó. Sin embargo, hay algunas excepciones y casos especiales que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, los verbos que terminan en e solo añaden una d al formar el pasado simple. Por ejemplo, I lived. Yo vivo. Yo viví. I love. You loved. Tú amas. Tú amaste. He danced. She danced. Él baila. Él bailó. Los verbos que terminan en consonante más y cambian la y por una i y añaden es al formar el pasado simple. Por ejemplo,
I study. I studied. Yo estudio. Yo estudié. You cry. You cried. Tú lloras. Tú lloraste. He carried. He carried. Él lleva. Él llevó. Los verbos que terminan en vocal corta más consonante doblan la consonante final y añaden ed al formar el pasado simple. Por ejemplo, I stop. I started. Yo paro. Yo paré. You played. You planned. Tú planeas. Tú planeaste. He shopped. She shopped. Él compra. Él compró. Vocabulario. El pasado simple de los verbos regulares en inglés se puede usar con diferentes tipos de verbos para expresar diferentes acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. Algunos ejemplos son verbos de acción. Son los verbos que expresan una actividad física o mental. Por ejemplo, I walked to the park. Yo caminé en el parque. You played soccer. Tú jugaste al fútbol. He cooked dinner. Él cocinó la cena. Verbos de estado. Son los verbos que expresan una condición o una situación. Por ejemplo, I stayed at home. Yo me quedé en casa. You liked the movie. ¿A ti te gustó la película? He owned a car. Él tenía un coche. Verbos modales. Son los verbos que expresan una posibilidad, una capacidad, una obligación, un permiso, etc. Por ejemplo, I could swim. Yo podía caminar. Yo podía nadar. You should study. Tú debías estudiar. He might come. Él podría venir. Situaciones. El pasado simple de los verbos regulares en inglés se puede usar en diferentes situaciones para expresar diferentes matices de significado. Algunas situaciones son para hablar de acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico del pasado, que puede ser conocido o no por el hablante o el oyente. Se puede usar una expresión de tiempo para indicar cuándo ocurrió la acción o situación. Por ejemplo, I worked yesterday. Yo trabajé ayer. She studied for the exam. Ella estudió para el examen. They visited their grandparents last week. Ellos visitaron a sus abuelos la semana pasada. Para hablar de acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un periodo de tiempo del pasado que puede ser conocido o no por el hablante o el oyente. Se puede usar una expresión de duración para indicar cuánto duró la acción o situación. Por ejemplo, I worked for 2 hours. Yo trabajé por 2 horas. She studied for 3 days. Ella estudió por 3 días. They visited their grandparents for a month. Ellos visitaron a sus abuelos por un mes. Para hablar de acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado y que tienen una conexión o una consecuencia con el presente. Se puede usar una expresión de resultado para indicar cómo afecta la acción o situación al presente. Por ejemplo, I worked hard. Now I'm tired. Yo trabajé duro.
Ahora estoy cansado. She started at law. Now she's confident. Ella estudió mucho. Ahora está segura. They visited their grandparents. Now they're happy. Ellos visitaron a sus abuelos. Ahora están felices. Conclusión. En esta lección hemos aprendido a usar el pasado simple de los verbos regulares en inglés, es decir, cómo expresar acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. Hemos visto que el pasado simple de los verbos regulares en inglés se forma añadiendo el sufijo ed al infinitivo del verbo sentó, con algunas excepciones y casos especiales. Hemos visto también que el pasado simple de los verbos regulares en inglés se puede usar con diferentes tipos de verbos para expresar diferentes acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado, como verbos de acción, de estado o modales. Hemos visto también que el pasado simple de los verbos regulares en inglés se puede usar en diferentes situaciones para expresar diferentes matices de significado, como acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico, en un periodo de tiempo o que tienen una conexión o una consecuencia con el presente. Espero que hayas disfrutado de esta lección y que hayas aprendido algo nuevo. ¿Tienes alguna pregunta o comentario sobre el pasado simple de los verbos regulares en inglés?